En este video tutorial vamos a ver el procedimiento para resolver los ejercicios de la hoja 3. En este primero dice hallar con calculadora y vemos que tenemos distintas bases de los logaritmos, así que lo primero que hacemos es colocar la fórmula del cambio de base. Ya sabemos que un logaritmo en base lo que sea a de un número, yo puedo cambiar la base y realizando la siguiente división, poniendo logaritmo en base otra, la que yo quiera, y la misma base, pero el logaritmo de la base que tenía al principio. Esta es la fórmula del cambio de base y la que tenemos que usar con las calculadoras que no realizan el cambio de base de forma automática. Vamos a hacer el primero, logaritmo en base 2 de 23,4. Esto sería lo mismo que, como nosotros tenemos una tecla que es logaritmo decimal, pues podemos poner logaritmo decimal de 23,4 dividido por el logaritmo decimal de la base, en este caso la 2. Si nos gusta más, pues podemos utilizar la del logaritmo neperiano, la tecla del logaritmo neperiano, 23,4, partido del logaritmo neperiano de 2. Y nos va a dar el mismo resultado. Vamos a hacerlo con la calculadora que tenéis aquí. Así que voy a poner logaritmo decimal 23,4 dividido por el logaritmo decimal de la base que estoy convirtiendo, que en este caso es la 2. Y vemos que nos da 4,5484. Si hacemos lo mismo pero con la tecla del neperiano, pues nos da exactamente lo mismo. Así que lo ponemos aquí y ponemos 4, normalmente utilizamos 4 decimales, así que 4,5484. Tiene más decimales, ponemos unos puntos y demás. Vamos a hacer el b, que es exactamente igual, pero ahora vamos a cambiar la base 3 por cualquiera de las dos bases que tenemos tecla, que son logaritmo decimal o logaritmo neperiano. Logaritmo en base 3 de 543. Si utilizamos la tecla del logaritmo decimal, sería logaritmo decimal de 543 dividido entre el logaritmo decimal de la base, en este caso 3. Si utilizamos la tecla de neperiano, neperiano de 543 dividido de el neperiano de 3, que es la base que queremos cambiar. Y nos tiene que dar el mismo resultado igual que nos ha ocurrido en el ejercicio anterior. Veis que me da 5,7318 y con el neperiano pues exactamente lo mismo. 5,7318. Lo ponemos así y ya lo tenemos. El resto de los ejercicios se hacen del mismo modo. Lo dejo para vosotros. En el segundo ejercicio dice aplica la definición. Si dice aplica la definición de logaritmo, pues lo primero que hacemos es poner la definición de logaritmo en nuestro papel aparte para recordarla. Y dice que el logaritmo en base a de un número b es x si y solo si la base elevado al resultado, x, nos da el argumento del logaritmo b. Acordaros de esta regla mnemotécnica que parece una especie de caracol que hago yo aquí para que os acordéis de la definición. Vamos con el primer ejercicio, logaritmo en base 2 de 64. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la definición. 2 elevado a x es 64. Ahora vamos a intentar poner en esta ecuación exponencial la misma base. 64 es 2 elevado a 6. Si 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 6, es porque los exponentes son iguales, así que x tiene que ser 6. En el segundo, logaritmo en base 2 de 16, eso no sé lo que es, así que ponemos igual a x, aplicamos la definición y es un ejercicio exactamente igual que el que teníamos. 2 elevado a x es 16, cambiamos el 16 para ponerlo como la misma base que tenemos en el primer miembro, lo podemos hacer, así que esto tiene que ser x igual a 4, los exponentes tienen que ser iguales. Y en el siguiente, que es logaritmo en base 2 de un cuarto, pues un cuarto también lo vamos a tener que transformar en una potencia de 2, ahora veremos. Primero ponemos la definición, 2 elevado a x es igual a un cuarto. Un cuarto se puede escribir como 1 partido de 2 al cuadrado. El 2, como ya sabéis, que está en el denominador, se puede subir al numerador cambiándole el signo. Así que 2 elevado a x es igual a 2 elevado a menos 2. Si tienen las mismas bases, pues los exponentes son iguales. X es igual a menos 2. Y el resto de los ejercicios exactamente igual. Acordaros que siempre que aparezcan números decimales los tenemos que cambiar a fracción.
En este tercer ejercicio dice utiliza las propiedades de los logaritmos en orden inverso. Vamos a poner las propiedades de los logaritmos, que en realidad, como os he dicho, son tres propiedades. El logaritmo en base a de el producto de dos números es igual al logaritmo en base la misma de b más el logaritmo en base a de c. Es decir, el logaritmo de un producto es el logaritmo de una suma. Lo mismo ocurre con la segunda propiedad. El logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Y la tercera propiedad es que el logaritmo de una potencia es el exponente multiplicado por el logaritmo que teníamos. En este caso hemos puesto c por el logaritmo de b. Acordaros que siempre la base tiene que ser un número mayor que 0 y distinto de 1 y que el argumento de los logaritmos tiene que ser un número mayor que 0. C, que es en la tercera propiedad que tenemos ahí, puede ser cualquier número real. Pues ahora vamos a aplicar estas propiedades, pero en el orden inverso, es decir, como os he colocado la flecha. Vamos a ir de una suma a un producto, de una diferencia a un cociente y de un producto de un número por un logaritmo a una potencia. Como tenemos logaritmo en base 2 de 400 menos logaritmo en base 2 de 25, pues esto es el logaritmo en base 2 de 400 partido de 25. Hacemos la división con la calculadora, si no lo hacemos de cabeza, y nos queda logaritmo en base 2 de 16. Y este se resuelve pues como en el ejercicio anterior. Ya sabemos que nos daba 4, así que no seguimos, lo haríamos por la definición. Vamos a hacer el c. Vemos que es logaritmo decimal de 4 más logaritmo decimal de 0,025. Como es una suma con bases iguales, pues esto lo podemos escribir como el logaritmo decimal de 4 por 0,025. Multiplicamos esos dos números y nos queda logaritmo decimal de 0,1. Este 0,1 lo convertimos a fracción y ponemos logaritmo decimal de 1 partido de 10. El 10 que tenemos en el denominador lo podemos subir y ahora como la base coincide con la base de la potencia, pues ya sabemos por la definición de logaritmos que es igual al exponente. El resto de los ejercicios exactamente igual. Ahora el 4 dice que conociendo los valores de logaritmo decimal de 2 y logaritmo decimal de 3, es decir, poniéndolos en función de estos dos, pues tenemos que resolver los siguientes apartados. Nos deberíamos de saber, por lo menos en estos momentos, que el logaritmo decimal de 2 es 0,3010 y el logaritmo decimal de 3 es 0,4771. El de 5 no es necesario aprenderlo de memoria, aunque es 0,6989, porque lo podemos averiguar colocando un 5 de la forma 10 partido de 2 y utilizando las propiedades de los logaritmos, pues nos quedaría logaritmo de 10, que como ya sabéis, como es igual que la base, da 1, y el logaritmo de 2, que lo acabamos de poner, es 0,3010. Hacemos la resta y nos queda 0,6989. No es necesario aprender el de 5 de memoria. Vamos a hacer el primero. Nos dicen que calculemos el logaritmo decimal de 14,4. Como es un número decimal, inmediatamente pasamos ese número a fracción. Así que ponemos logaritmo decimal de 144 partido de 10, como ya sabéis. Como esto es el logaritmo de un cociente, pues lo podemos escribir como logaritmo de una diferencia. Logaritmo de 144 menos logaritmo de 10. Como estamos con logaritmos decimales, pues el logaritmo decimal de 10 es 1. Vamos lo primero a descomponer en factores el 144. Si descomponemos el factores el 144 aplicando las propiedades de las potencias, pues resulta bastante fácil averiguar que es 2 elevado a 4 por 3 al cuadrado, porque 144 es 12 al cuadrado. Ya sabemos que el logaritmo de 144 lo podemos escribir como el logaritmo de 2 a la cuarta por 3 al cuadrado.
menos el logaritmo decimal de 10, que es 1, porque coincide con la base. Así que ponemos aquí igual a 1. Y aquí ya podemos poner 1. Como tenemos en el primero un logaritmo de un producto, pues lo podemos transformar en el logaritmo de una suma. Así que ponemos logaritmo de 3 al cuadrado y el logaritmo de 2 a la cuarta en forma de suma. Como sabemos que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo que teníamos, pues 4 por el logaritmo decimal de 2 más 2 por el logaritmo decimal de 3 menos 1. Como sabemos el valor del logaritmo de 2 y de 3, sustituimos. Y nos queda 4 por 0,3010 más 2 por 0,4771 menos 1. Hacemos esta operación aritmética fácil y nos queda 1,1582. Si lo hiciéramos con nuestra calculadora, nos tendría que salir lo mismo. Lo podemos comprobar para saber si lo tenemos bien o no. Vamos a hacer otro. Todos se hacen de la misma manera, pero para que haya también alguno o que os haga algún ejemplo con raíces, pues vamos a hacer el g, que es el logaritmo decimal de la raíz cúbica de 240. Lo primero que vamos a hacer es cambiar esa raíz por una potencia. Así que vamos a poner logaritmo decimal de 240 elevado, como ya sabéis, a un tercio, porque el índice de la raíz siempre está en el denominador. El 240 lo vamos a descomponer ahora un poco más tarde en factores. Ponemos un tercio delante aplicando la tercera propiedad de los logaritmos y el 240 lo podemos descomponer en factores rápidamente diciendo que es 24 por 10, es decir, 8, que es 2 al cubo por 3, por 2 y por 5, que es el 10. De manera que me quedaría 2 elevado a cuarta por 3 y por 5. Y esta es la descomposición del 240. Así que lo ponemos aquí. 2 elevado a 4 por 3 y por 5. Luego estamos calculando el logaritmo de un producto, que lo podemos transformar en una suma. Así que un tercio por, y abrimos paréntesis porque multiplica a todo el logaritmo, de el logaritmo de 2 elevado a 4 más, porque es un producto, el logaritmo decimal de 3 más el logaritmo decimal de 5. Como no sabemos las propiedades, la tercera propiedad que la aplicamos y nos queda el primero 4 por el logaritmo de 2, que es lo que queríamos, tenerlo solamente el logaritmo de 2, más el logaritmo de 3, más el logaritmo de 5 que lo hemos sacado antes. Y ahora simplemente sustituir un tercio que multiplica a 4 por 0,3010 más 0,4771, que es el logaritmo decimal de 3, más 0,6989, que es el logaritmo decimal de 5. Hacemos esta operación aritmética, la podemos hacer con nuestra calculadora, y ya tenemos el valor del logaritmo de la raíz cúbica de 240, que podemos comprobar rápidamente con la calculadora a ver si nos da exactamente lo mismo que hemos puesto nosotros. El resto de los ejercicios es exactamente igual. Y por último, el ejercicio número 5 calcula la base de los siguientes logaritmos. Aplicamos, como antes, la definición de logaritmo. Vamos a volver a recordar la definición, que nos dice que el logaritmo en base la que sea de un número es otro número si y solo si la base elevado al resultado me da el argumento del logaritmo. Acordaros de estas dos flechitas que pongo para que nos acordemos de la definición del logaritmo. Siempre la base tiene que ser un número mayor que 0 y distinto de 1, y el argumento un número mayor que 0. En el ejercicio A, logaritmo en base x de 25 es igual a 2, es decir, x al cuadrado es igual a 25, x es igual a la raíz de 25, y aunque venga de una ecuación, solo tomamos el valor positivo de la raíz de 25, que es más 5, puesto que la base tiene que ser un número mayor que 0.
Vamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo el logaritmo en base x de 3 es igual a 1/2, x elevado a 1/2 es igual a 3, raíz cuadrada de x es igual a 3, elevamos al cuadrado los dos miembros para poder quitar la raíz, nos quedaría en el primer miembro una x y en el segundo pues 9. Y este es el resultado, la base es 9. Vamos a hacer el y, que es el logaritmo en base x de 1 partido de 100 igual a menos 2, x elevado a menos 2 tiene que ser igual por la definición a 1 partido de 100. Un número elevado a un exponente negativo es 1 dividido de x, en este caso al cuadrado, igual a 1 partido de 100. Como tenemos una igualdad de dos cocientes, pues multiplicamos en cruz y nos quedaría x cuadrado igual a 100. Para despejar la x, pues hacemos la raíz cuadrada del segundo miembro y nos pasa exactamente igual que en el primer ejercicio. Tomamos solo la solución positiva y nos da x igual a 10. El resto igual.